Un saludo una vez más desde España, sea el lugar en donde te encuentres. El título del tema de hoy es El espíritu y la letra. Y me gustaría, para poder presentarlo por una parte desde aquí y entenderlo si es posible, donde tú estés, pedirle al Espíritu de Dios que nos acompañe en este momento. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das la vida y nos das también tu espíritu, tu presencia, la cual necesitamos en este momento, porque nos es necesario entender tu palabra cada vez mejor y sobre todo que nos transformes por medio de tu espíritu para ser personas espirituales y no ser personas religiosas. Ayúdanos a entender esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que había dos árboles en el Edén, especiales. Uno, el árbol de la vida, que representaba la presencia de Dios y de donde comían Adán y Eva para renovar su vida. Y el árbol del bien y del mal, donde Satanás se escondió, se camufló para hacer una invitación a Adán y Eva, que fue: conoceréis el bien y el mal. Lo que Satanás estaba ofreciéndoles era conocimiento. Y Adán y Eva intercambiaron con Satanás el Espíritu de Dios por el conocimiento. Así que en el Edén ellos perdieron el Espíritu y desde entonces estamos todos sometidos a la letra, al conocimiento. Desde entonces vivimos bajo este engaño en realidad, de la letra, el saber, la teología. Y es por eso que el mundo admira y promociona tanto el conocimiento, pero desprecia las cosas del Espíritu de Dios. Y este mismo pecado que Adán y Eva recibieron por pretender el conocimiento y no el Espíritu, es el mismo que tenían los judíos. Dice la cita esta: nadie era considerado apto para ser maestro religioso a menos que hubiese estudiado en la escuela de los rabinos. Y tanto a Jesús como a Juan el Bautista se les consideraba como ignorantes porque no habían recibido esta preparación. Era cierto que no habían aprendido de los hombres, pero el Dios del cielo era su maestro y de él habían recibido la más alta sabiduría. Se habla aquí de la más alta sabiduría en comparación con la sabiduría teológica de la época, que no tenían Jesús ni Juan y que por eso no eran consideradas personas con conocimiento. Yo creo que si Jesús viviera hoy entre nosotros, posiblemente le trataríamos igual, porque no tendría una formación teológica. Pero es interesante que precisamente fueron los teólogos y los sacerdotes los que organizaron la crucifixión de Jesús. Fueron los doctores de la letra, del conocimiento, los que nos dice la palabra, según se les dijo por Esteban: resistís siempre al Espíritu Santo. Tenían conocimiento, tenían letra, pero no tenían Espíritu Santo en realidad.
Pablo, por ejemplo, que había sido formado en la teología, para él esta teología no le sirvió más que para perseguir y matar a los cristianos. Y quizás por eso escribió más tarde: la letra mata, más el espíritu vivifica. Así que la letra mata, más el espíritu vivifica. Quiere decir que si yo solo me ocupo de la letra, de la teología, del saber, del conocimiento, de la profecía, del estudio, sin el espíritu, entonces la letra me mata, me va a matar. No va a ser para vida, sino para muerte. Por eso también el mismo apóstol Pablo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso, argumentar que la teología es buena porque Pablo era teólogo no es bíblico, en realidad. Porque precisamente Pablo lo que está diciendo era que el conocimiento que él había recibido, dice en Gálatas, lo recibí por revelación de Jesucristo. No dice que recibió ninguna revelación por sus estudios de teología. Y recordando su pasado, en otro texto bíblico dice: todas las cosas las tengo por basura. Todas las cosas, obviamente, de este mundo se estaba refiriendo a él. Las tiene por basura. Todo lo que no era revelación de Jesucristo. Y todas las cosas incluían la teología que él había estudiado. Que él utiliza una palabra aquí traducida como basura, y era una palabra que se usaba para aquellas cosas que se tiraba a los perros como desperdicio. Y él incluye todas las cosas, incluye la teología como una basura. Y desgraciadamente hoy tenemos mucha adicción a la basura teológica. A muchos les gusta alimentarse de basura, se admiran de la basura que muchos hombres han acumulado, se admiran de las universidades, muchas de ellas escuelas de basura intelectual, donde se enseñan conceptos religiosos, donde se enseña la letra de la teología, pero no espiritualidad. Por eso el conocimiento solo puede edificar si va acompañando del Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu, el conocimiento religioso, incluso bíblico, sin el Espíritu, es basura. Esa es la formación al estilo griego, formación muy intelectual, pero nada espiritual. Y muchas de las escuelas de teología están formando a hombres en el conocimiento teórico, pero sin unción espiritual. Conocen la teoría de la religión, pero no saben clamar, arrepentirse, interceder, ayunar. Se enseña a depender no de Dios, sino a depender de los profesores que les enseñan la teología. Y desgraciadamente el resultado es que las personas se envanecen. Por eso dijo Pablo que el conocimiento envanece. Cuando una persona está envanecida, tiene conocimiento, tiene letra, pero es una muestra evidente de que no está dirigido por el Espíritu de Dios. Está envanecida en su formación académica. Hay una cita que expresa muy bien esto, que dice: muchos jóvenes pueden decir que han conseguido un título universitario, pero en realidad no son más que unos ignorantes con un diploma. Hoy damos mucho crédito a las personas que estudian
y consiguen un título universitario, un diploma, pero damos poco valor al espíritu que hay detrás de esa persona. Si tuviéramos en cuenta este texto bíblico, ninguno nos envaneceríamos de nada, de ningún conocimiento, porque dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Da igual cuánto tú y yo sepamos de cualquier tema, da igual cuánto sepa un teólogo, no sabe nada como debe saberlo. Por eso, este texto nos debería colocar a todos en el polvo, en la humillación. Porque si lo creemos, nadie, ninguno de nosotros, conocemos un solo tema como podríamos o debiéramos saberlo. Por eso no hay expertos según la Biblia. Por eso no debiéramos de tratar a ninguna otra persona como un experto, como un erudito tal que diga lo que diga. Es ley. Los llamados expertos del mundo y de la Iglesia son ignorantes para Dios. Los apóstoles estaban en una categoría un poco diferente a los teólogos de la época. Por eso Jesús no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de aquel tiempo, porque allí sus espíritus serían corrompidos. Por eso no lo hizo con los apóstoles. No quería corromper a sus apóstoles. Pero nosotros hoy, a diferencia entonces, parece que damos crédito a aquellas personas que van a las escuelas rabínicas, más crédito que a otras que no han ido a una escuela rabínica. Pero no era así como trataba Jesús a las personas. Dice que los apóstoles eran hombres sin letras, sin estudios formativos. Por eso Jesús les había dicho que el Espíritu os enseñará todas las cosas. No os hace falta tanto conocimiento, tanto estudio teórico de la religión, porque es el Espíritu el que debe enseñar todas las cosas. Por eso les dijo también, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu el que guía a toda la verdad. Así que Jesús les había estado preparando para recibir bendiciones espirituales y no conocimiento teológico. Y llegó el día en el que todos fueron llenos del Espíritu Santo, sin pasar por sus estudios de teología. Y todo el libro de los Hechos habla de recibir o no recibir el Espíritu Santo. No habla de estudiar o no estudiar. Aunque es bueno estudiar la palabra y es necesaria, obviamente, la palabra. El problema es quedarse con la letra de la palabra sin el espíritu de la palabra, como ocurrió con los dirigentes judíos. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, un espíritu. Los verdaderos creyentes tendrán un mismo espíritu, porque ese será, el Espíritu Santo será el que los una realmente. No una doctrina. No solo debemos estar unidos en una doctrina, debemos estar unidos en el espíritu. Hoy en cambio se intenta conseguir la unidad por medio de la letra de la doctrina, por unos planes. Pero eso es un tanto artificial y va en contra del espíritu de Pentecostés. Por eso hay dos tipos de ministros, según la Biblia: ministros de la letra y ministros del espíritu. Nosotros a veces pensamos que porque una persona sea ministro ya es un buen ministro. No, hay dos ministros. Ministros de la letra, que pueden conocer mucha teología, pueden conocer mucha Biblia, pueden predicar
pueden discutir, pueden argumentar, pero sin el Espíritu son ministros de la letra, no son ministros del Espíritu. Y es bueno que distingamos. Y yo, cada vez que voy a escuchar una predicación, antes de observar el conocimiento que esa persona tiene, yo observo cuál es el Espíritu que lo guía. Nosotros como cristianos estamos siempre esperando buenos hermanos, estamos esperando mensajes, incluso profecía. Pero ¿por qué no observamos el Espíritu antes que todo eso? Porque si solo estamos esperando recibir conocimiento, doctrinas, mensajes o profecías, pero no está el Espíritu, ciertamente eso tiene muy poco valor. Por eso se nos dice que lo que el ser humano vale no se mide por el puesto que ocupa, sino por el espíritu cristiano que revela. Da igual una persona cuán lejos haya llegado en su carrera. Da igual cuán importante sea. Como se mide a las personas no es ni por su conocimiento, ni por sus estudios, ni por el puesto que ocupa, sino por el espíritu cristiano que revela, dice ahí. Porque en realidad la verdad sin el espíritu de la verdad es en realidad una mentira. ¿Y dónde debiera estar centrada toda la obra educativa? En el maestro enviado de Dios, haya su centro toda verdadera obra educativa. Este es el centro de la obra educativa. El centro de la obra educativa no son las filosofías, lo que dijo un teólogo, lo que dijo el otro teólogo, lo que esta corriente teológica o lo demás. Es Cristo el fundamento de la obra educativa. El conocimiento en la Biblia es llamado sabiduría humana. Y la espiritualidad, que es de lo que estamos hablando, es lo que se llama sabiduría celestial. La sabiduría humana es terrenal y la celestial es espiritual. Así que en realidad el que tiene sabiduría humana está transmitiendo letra muerta, pero el que está dirigido por Dios transmite la influencia del Espíritu Santo. Por eso preferiría escuchar un hombre con el Espíritu de Dios que 100 eruditos predicando la letra. Igual que hemos visto hay dos tipos de ministros, hay dos tipos de cristianos también. Porque así como Adán y Eva fueron hechizados por la promesa del conocimiento que les hizo la serpiente, así hoy los cristianos muchas veces somos hipnotizados por el conocimiento de la letra. Y nos llama mucho la atención las personas que tienen mucho conocimiento. Entonces casi como que dependemos de las personas que saben mucho, sin pensar que Dios quiere educarnos directamente a nosotros. El trabajo de Satanás consiste precisamente en conseguir que los hombres ignoren a Dios para nublar y absorber la mente de tal forma que Dios no esté en sus pensamientos. La educación que han recibido ha sido de un carácter tal que confunde la mente y eclipsa la verdadera luz. Satanás no desea que la gente tenga un conocimiento de Dios. Satanás no desea el conocimiento espiritual porque sabe que con la educación teológica o con la letra o con el conocimiento teórico, solamente con eso estamos perdidos. Y se engaña a los cristianos haciéndoles creer que necesitan a un erudito para que les explique y para que les haga entender la Biblia. Esto es romanismo, en realidad. Y deberíamos de preguntarnos, ¿soy yo un cristiano que estoy en la letra? Porque yo puedo ser una persona muy religiosa. Incluso puedo ser una persona estudiosa de la Biblia, pero puedo ser un cristiano en la letra. ¿Cómo podríamos saber si somos nosotros cristianos de la letra del Espíritu?
Bueno, pues aquellos cristianos que están en la letra tienen mucha admiración por la teología y los teólogos. Un segundo problema de estas personas es que creen lo que les dice un pastor o un teólogo sin ellos estudiar lo que dice la Biblia. Los cristianos que están en la letra tienden a rivalizar por el conocimiento con otras personas y esto se ha visto y se ve en miembros, en pastores, en teólogos. Discusiones teológicas a tal punto que se pierde el control de las palabras y se pierde el espíritu en muchas ocasiones. Si nosotros estamos involucrados en debates teológicos en los que llega el punto en el que perdemos el control, estamos en la letra. Estamos en la letra cuando perdemos el espíritu por discusiones teológicas. Y yo creo que estamos en la letra también si estudiamos mucho la Biblia, pero oramos y evangelizamos poco. Porque pregunto, ¿de qué vale conocer la letra de la palabra de Dios sin tener el Espíritu de Dios? Porque la teología, el estudio bíblico, no me da santidad en realidad. El mero hecho de estudiar la palabra. En realidad solo puedo ser santo si entro en la presencia de Dios que es santo y bajo su Espíritu. Entonces recibo el conocimiento espiritual. Por eso se nos dice en la palabra de Dios, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Si nosotros contendemos por las doctrinas o por el conocimiento, eso es una prueba de que estamos bajo la letra. La sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa y da buenos frutos. Esta es la sabiduría celestial, que es muy diferente de la terrenal. Y nada de esto tenían los teólogos que crucificaron a Jesús. Y nada de esto tienen muchos de los teólogos modernos. Y no digo con esto que no haya teólogos que no sean buenos cristianos, porque los hay, obviamente. Hay buenos cristianos que han pasado por un proceso académico y son teólogos y no han perdido el equilibrio, siguen siendo humildes, pero hay muchos más que no lo son y que no tienen esta sabiduría celestial. Y lo que hace falta hoy en día es más espíritu y menos teología. Porque las cosas que son de Dios se han de discernir espiritualmente, no de forma racional. Las cosas que son de Dios se disciernen de forma espiritual. Hace no mucho tiempo escuché a un teólogo mencionar unas palabras muy sabias y sorprendentes, donde decía, nosotros, los teólogos, porque eres teólogo, nosotros tenemos más dificultades para entender el texto bíblico que el hombre común del pueblo. Quédate con estas palabras porque son realmente sabias. Este es un hombre que, además de ser un teólogo, es un cristiano. Y tuvo la humildad suficiente para decir algo que parece contradictorio, que los teólogos tienen más dificultades en entender la Biblia que un miembro común. ¿Y por qué esto? Porque los teólogos se complican. Tienen tantos conceptos y preconceptos y prejuicios y doctrinas y tanto conocimiento que al final se crea una nube e impide ver el texto, como lo puede ver un hombre del pueblo común, como dice su propia cita. Muy sabia esta cita, que va en relación o en correlación con las palabras de 1 de Juan 2:27, donde dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas.
La unción misma, el Espíritu Santo, es nuestro profesor, el mejor profesor de Biblia que podamos tener. Y al hilo de esto encontré una cita en un libro, en El conflicto de los siglos, que dice: hay ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios. Observa qué cita más interesante. El texto anterior decía que tenemos la unción que nos enseña, y esta cita dice que tenemos ángeles que nos enseñan. ¿Cómo vamos a despreciar la obra de Dios a través del Espíritu Santo y a través de ángeles? ¿Cómo vamos a comparar estos profesores de Biblia que están a nuestro servicio si los queremos? ¿Y por qué vamos a colocar, si esto es así, nuestra confianza en el hombre para que nos explique la palabra de Dios? En estos días finales necesitamos una fe firme y creciente. Necesitamos estar arraigados a una fe, un conocimiento y una sabiduría que no provienen de ninguna fuente humana, que se halla únicamente en las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No proviene de ninguna fuente humana. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No debe confiarse en ningún hombre para que piense por nosotros. No importa de quién se trate o en qué puesto pueda ser colocado. No hemos de mirar a ningún hombre como criterio para nosotros. Es triste, y yo he visto en varias ocasiones personas que, sin haber estudiado un tema, colocan la fe en la palabra de lo que diga el pastor, porque es el pastor y porque se supone que ha estudiado el asunto, negando la posibilidad de que Dios pueda hablarnos a nosotros también y que pueda decirnos qué es verdad y qué no es verdad. Y cuando un miembro de iglesia hace eso, está cometiendo idolatría, porque está sustituyendo la influencia de Dios a través del Espíritu y de sus ángeles, está sustituyendo esa influencia por la influencia de un hombre que puede estar equivocado. El profeta Daniel estaba en oración cuando recibió la revelación profética, y el ángel le dijo: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Muchas veces no nos damos cuenta de este detalle, pero toda la profecía que recibió Daniel la recibió a partir de una actitud de oración y un deseo de estar en comunión con Dios. Si Daniel hubiera estado pendiente de lo que un teólogo le tenía que decir para poder aprender, no hubiera recibido ninguna revelación. Y nosotros hoy nos hacemos dependientes de los hombres para ver Dios qué quiere de nosotros, y de esa forma, si Satanás engaña a un hombre y un grupo crea a ese hombre, todo el grupo está perdido. También sabemos que el apóstol Juan, según se describe en Apocalipsis 1:10, dice que estaba en el Espíritu cuando recibió la revelación. Es importante entender que para recibir revelación de Dios tenemos que estar en el Espíritu. Primero es eso, antes que el conocimiento. ¿Y cómo pasa uno de ser un cristiano de la letra a un cristiano espiritual? Pues uno pasa por la obra de Dios. El apóstol Pablo lo sabía muy bien cuando dijo: la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La conversión, la transformación de una persona es en el espíritu. Uno nunca va a ser transformado en la letra, según este texto bíblico. Solamente estudiando la letra
por mucho que la estudiemos, no seremos transformados espiritualmente. Nos hace falta la circuncisión del espíritu para poder estar en lo que dijo Pablo, el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta es la diferencia. O estamos bajo el viejo régimen de la letra heredado por Adán y Eva, que quisieron el conocimiento de la letra, o estamos bajo el régimen nuevo del espíritu después de haber sido transformados por ese espíritu. Por eso el secreto de la salvación no está en el conocimiento o en la educación académica, sino en la conversión del espíritu. Y es curioso lo que ocurrió con Jesús y los apóstoles antes de que el Maestro ascendiera, porque si seguimos la secuencia, después de lo que ocurrió, después de haber resucitado, es interesante que primero Jesús, en un momento dado, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Más tarde, dice el texto, que sopló el Espíritu Santo. Y al final, en tercera ocasión, les abrió el entendimiento. Y esto tiene una secuencia. En primer lugar, la presencia de Jesús. En segundo lugar, Jesús imparte su Espíritu Santo. Y solo después se abre el entendimiento. Hoy muchas veces tratamos de recibir entendimiento sin tener la presencia de Jesús y sin tener su Espíritu Santo. Y este es un problema que tenemos, que estamos por nuestra naturaleza pecaminosa orientados hacia el conocimiento, hacia la letra, cuando lo que necesitamos es la presencia de Jesús, que va acompañada de su Espíritu Santo, para que podamos tener el entendimiento y la sabiduría celestial que Dios quiere para nosotros. Así que, así como Adán y Eva al pecar pasaron del espíritu a la letra, nosotros debemos hacer el camino contrario, pasar de la letra al espíritu. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Todos nuestros esfuerzos religiosos no son más que adquisición de conocimiento que sin el Espíritu de Dios es basura, según dijo Pablo. Así que Dios necesita cambiar nuestro corazón para ser, para vivir y para compartir bajo el dominio del Espíritu. Dios quiera y pueda convertir nuestros corazones, si le dejamos, para dejar de vivir en la letra y vivamos en el Espíritu. Este es mi deseo para ti y también para mí en este día y siempre. Espero que este mensaje pueda haberte ayudado a comprender que podemos ser cristianos de la letra o podemos ser cristianos del Espíritu y que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén.